Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, en la misión estamos teniendo un tiempo de epifanía particularmente enfocado a las misiones, al trabajo misionero que nosotros le estamos dando, pues un enfoque naturalmente no internacional, sino muy local y cercano a nuestras posibilidades, sea en nuestra actividad diaria o en nuestra misma casa, que a veces son los campos de batalla más difíciles, ¿no? Para anunciar la palabra de nuestro Dios. Y sabemos que pues naturalmente hay muchas dificultades, no nada más el rechazo al Evangelio, sino también, pues bueno, las pequeñas estorbos en nuestra vida, como son a veces nuestro carácter, nuestras inseguridades, como son a veces también, pues simplemente las ocupaciones diarias, ¿no? Entonces, en esta actividad evangelística que se supone debe ser también cotidiana y de todo momento, pues hay desafíos que hay que afrontar, ¿no? Y cuando meditamos, por ejemplo, en la palabra de hoy, en San Marcos 1, del 21 al 28, encontramos también una forma en la que nuestro trabajo evangelístico se estorba, un obstáculo más para compartir la palabra que, por extraño que parezca, es la costumbre. Que nos acostumbramos a ciertas cosas, no nada más de lo que vivimos, sino también de nuestra propia actividad cristiana. Y hermanos, es una cosa muy triste darnos cuenta que como creyentes de años, hay muchas veces que la palabra se vuelve una costumbre, por no decir que la vida cristiana también. Muchos le llaman ser cristianos de domingo. Yo le diría cristianos del lunes, miércoles y domingo. Que se vuelve así precisamente porque a veces hasta la palabra en nuestra vida se vuelve una costumbre. A veces hasta ser cristiano es parte de lo que hacemos, y así como nos lavamos, tenemos el sistema de lavarnos los dientes 3 veces al día, 5 veces al día, pues también vamos a la iglesia 3 veces a la semana. Y si nos toca decir algo cristiano, pues lo decimos, ¿no? El problema, hermanos, y bueno, hay que decir, no es malo esto necesariamente, ¿verdad? Porque la palabra de Dios está presente. Especialmente, por ejemplo, cuando consideramos las tradiciones cristianas de siglos, ¿no? En España, por ejemplo, siguen muy vivas las tradiciones católicas de Semana Santa, por ejemplo, de una que otra fiesta que se inventan. Y uno dice, bueno, ¿qué chiste tiene eso si ya nada más es una simple tradición, ¿no? Si ya lo hacen por costumbre. Bueno, incluso en esas situaciones uno diría, digo, a falta de, hasta esas costumbres son buenas, ¿no? Entonces, no digo que es necesariamente malo ser cristianos de domingo, de hecho, qué bueno, porque hay oportunidad de que la palabra haga su obra.
pero sí, no es lo que debería ser. Una vida cristiana de costumbre. De manera, hermanos, que nos damos cuenta que hay veces que tenemos una vida cristiana de costumbre cuando también, en ocasiones, la palabra de Dios es hiriente, la palabra de Dios es molesta. Y ahí nos damos cuenta que quizás nos estábamos o anquilosando o no habíamos puesto atención al respecto. Y vean la situación de lo que está pasando en el pasaje de hoy. Dice que Jesús, como cada sábado, entraba en la sinagoga y enseñaba. Y de repente todo el mundo se admira. Dice, y se admiraban de su doctrina. Y luego vean cómo termina la narrativa. Dice que unos se preguntaban a otros, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Pero les puedo garantizar que como el autor de la escritura, el Señor Jesús no se estaba inventando nada. Les puedo asegurar que el Señor Jesús no se sacó un libro nuevo del Tanaj que estaba leyendo en su momento. Jesús estaba leyendo lo mismo y sin embargo causó de repente admiración y hasta confusión en algunos. Y la diferencia, hermanos, muy sencilla en lo que está diciendo aquí el Señor, que lo dice San Marcos, es que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. El Señor Jesús predicaba lo mismo, pero con autoridad. ¿Cuál era el problema, hermanos, particularmente de las autoridades religiosas del tiempo del Señor Jesús, incluyendo a los escribas, que se sabían bien el sistema? Y ya eran ellos ejemplos, no nada más malos, sino de hecho buenos también, de lo que era la fe judía, de lo que era la fe bíblica. ¿Cuál era el problema? Que era eso, una simple costumbre. Hermanos, qué triste es reducir los mandamientos del Señor a costumbres y tradiciones humanas. Qué triste es que el Señor Jesús le haya tenido que decir a Nicodemo, tú eres maestro y no sabes esto. Y hermanos, hablando por ejemplo de los escribas específicamente, es muy triste cuando ellos, con toda esa devoción y escrutinio que necesitaban para literalmente ser escribas de la escritura, ya nada más lo hacían a veces como robots. Hermanos, y les puedo garantizar que la gran parte de las personas que se maravillaban de lo que Jesús decía eran los que se sabían la escritura de memoria. Y por cierto, vean qué crítica hace San Marcos a los escribas. Aparentemente ellos enseñaban, podemos decir, por hablar, porque era lo que ellos les tocaba decir. Y hermanos, en nuestra vida, ¿cuál es la actitud de escriba que podemos llegar a desarrollar como cristianos? Según lo que comenta San Marcos. Pues ahora que estamos hablando de evangelismo y de llevar la palabra a casa, fíjense bien como muchas veces ya no sabemos el discurso. Que viene una situación o algo, lo que sea, que un problema o algo así, ¿qué es lo que no sabemos ya? Ay, pues ora. O pídele a Dios que te ayude. Y no está mal, ¿verdad? Que no está mal. ¿Cuál es el problema? Que si eso es lo que vas a decir, pues mejor da un panfleto que diga lo mismo, ¿no? Muchas veces ya los cristianos que somos de domingo, que somos de miércoles o cuando sea la reunión, ya no sabemos qué decir. Ahora sí ya nos la sabemos, ¿no? Y como decía al principio, naturalmente ninguna palabra es vana. Digo, si el Señor habló a través de burros, que no habla a través de nosotros, ¿no? Ninguna palabra es vana. Pero ¿cuántas veces nuestra persona estorba o minimiza su mensaje con nuestra actitud?
Y ahí está el problema, hermanos, de los escribas. El mismo problema de los fariseos, por ejemplo. No sé si ustedes han considerado el reclamo que tenía Jesús para con los fariseos. No era que enseñaran mal la palabra necesariamente, no era que no la conocieran, no era que torcieran la doctrina como tal, no era que torcieran la letra, sino que el espíritu había muerto hace bastante tiempo. Y esta es una situación que debemos tener en cuenta. El problema de los fariseos, yo diría hasta cierto punto, no era necesariamente o exclusivamente teológico, era pastoral, por ejemplo. Y ese es el problema que tenemos los cristianos. Y fíjense bien, hablando de los egos denominacionales, vamos a decir que los luteranos tenemos la mejor doctrina, pero es la misma situación. ¿Por qué? Pues porque a la hora que lo ponemos en práctica, pues mejor la doctrina y queda más clara en mis libros, ¿no? Lo mismo que con los escribas. Muy triste, hermanos, es cuando ya no sabemos el texto, pero literalmente hay más palabra en el papel que en el que conoce la escritura. Pues mejor nada más dedícate a regalar Biblias. El Señor usa la palabra de Dios en nuestra boca o en el texto, pero hablando en este tiempo de evangelismo, pues no hay mucha diferencia. Y este es un problema de nuestra persona, que estorba la palabra que de por sí es efectiva, porque esa es una promesa del Señor, pero que no debería estar siendo tan efectiva como nosotros la hacemos que sea. Cuando, por ejemplo, nosotros pensamos en la palabra en la iglesia antigua, por ejemplo, en Roma, claro que la palabra está presente y claro que la palabra es poderosa para salvar, pero ¿qué necesidad hay de estar obligando a que la palabra use toda su gloria cuando debería ser normal compartir la palabra y que la palabra haga su obra normal, sin tener que explotar el poder de Dios de formas innecesarias, ¿no? De manera, hermanos, que es muy distinto en lo que estamos hablando en el evangelismo y en este pasaje, usar la palabra con autoridad. No nada más para mandar con ella, eso no es usar la palabra con autoridad, no para sentirnos dueños de lo que, de quienes la escuchan o dueños del mismo texto bíblico, ¿verdad? Sino para procurar algo a través de ella. Y esa es la diferencia, hermanos. No es lo mismo hablar de la escritura, porque es lo que nos sabemos y lo que debemos hablar como cristianos, que hablarla con un propósito eterno. Qué distinto, hermanos, si estoy diciendo que es el mismo libro, era la misma doctrina, es el mismo todo. ¿Qué diferencia la palabra de Jesús con autoridad que la palabra de los escribas por repetición? En muchas instancias de la vida, hermanos, cuando consideramos cuál era la razón de la predicación de los fariseos, por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que haya sido la salvación de Israel en su momento o el cumplimiento de la ley? Ese es el problema del Señor con ellos, ¿verdad? ¿Cuál creen que haya sido ustedes el problema del celo de los escribas con el texto bíblico? No preservar las verdades eternas, sino que la gente no hiciera lo que a ellos les pareciera mal. Esa es la diferencia entre hablar de la palabra y hablar con autoridad. Y hermanos, nos damos cuenta cuando, una forma de darnos cuenta que hablamos con la autoridad del Señor es cuando la escritura o cuando el mensaje de la palabra empieza a ser molesto. Pero ahora ya lo habíamos hablado esto, ¿no? En algún momento me parece en los estudios que estamos llevando. No es lo mismo que la palabra moleste porque el que molesta eres tú, a que la palabra moleste porque el mensaje está tocando el corazón. Y es una línea muy delgada, hermanos, que necesitamos que el Señor nos ayude a entenderla y que desarrolle carácter en nosotros, porque muchas veces la gente te rechaza porque tú eres el problema, no porque la palabra de Dios sea necesariamente hostil en esa situación.
Y eso requiere sabiduría, ¿no? Pero bueno, hablando de diferencias, hermanos, no es lo mismo causar molestia, decía yo, por ser fastidiosos que por hablar la verdad de Dios. No es lo mismo insistir con la autoridad de Dios que insistir con mis palabras. Hermanos, lo increíble de la palabra de autoridad es que logra mucho más de lo que nosotros, sus oidores y sus portadores, esperamos. Y el mismo contexto del pasaje nos lo dice. ¿Quién iba a esperar? Y como que por qué no se dieron cuenta que en medio de ellos había un endemoniado. De pura entrada, el lugar estaba impuro, ya no era kosher como le dicen hoy en día, y los que habían estado con él eran impuros también. ¿Qué distinto hubo en esa predicación de Jesús que despertó hasta el demonio, que les aseguro ya estaba bien a gusto y hasta dormido estaba? ¿Por qué nunca le decían nada? Si es que llevaba mucho tiempo allí, o por lo menos los 10 minutos que haya estado ahí sentado, nadie le dijo nada. Fíjense, hermanos, cómo es posible que en la vida de la iglesia, entre los mejores oyentes y hacedores de la palabra, la autoridad de Jesús saque a la luz los demonios que traemos adentro. Y estoy hablando de demonios de todo tipo. Hermanos, cuando la palabra nos molesta o molesta al que nos oye, es una increíble oportunidad de descubrir al diablo que está en medio de nosotros. Yo me acuerdo mucho de mi predecesor que decía, que le reclamaban a veces eso, ¿no? ¿Dónde me vio? ¿O qué me sabe? Como dicen hoy en día, ¿no? O como que por qué dijo eso para, dígamelo de frente, ¿no? Y uno, tu diablo, ¿no? Pero de cualquier forma es bueno, porque cuando nos enojamos nos damos cuenta, no vaya a ser que yo soy el que traigo el demonio adentro y por eso me estoy enojando. No voy a decir que los pastores siempre hablamos la palabra de Dios así pura y perfecta, también traemos nuestros demonios adentro, ¿verdad? Pero hermanos, es una oportunidad de darnos cuenta del demonio que a veces se escabulle en nuestra vida, en el corazón de nuestra iglesia incluso, de nuestras relaciones. Es que el pastor me está diciendo que ya no ame de tal forma o tal manera a mi familia, como lo hemos estado diciendo ahorita. Bueno, pues es que quizás allí en esa relación estaba el demonio. Pero como siempre, hermanos, fíjense bien el propósito de la palabra con autoridad, es que habiendo descubierto al maligno en nosotros, seamos libres por ese mismo poder. Y hermanos, esa es una oportunidad muy hermosa que nos da la palabra. ¿Cómo se ve la palabra con poder en la vida del cristiano, en los labios del creyente? Cuando tienes un propósito eterno de salvación en el que te oye, no nada más que haga lo que tú quieres o como tú quieres, sino que esa persona conozca y sea salva. Y hermanos, lo más bonito es que sí, la palabra molesta, pero cuando se habla con autoridad, no nada más se enoja, sino que también restaura. Y qué bendición tan grande, hermanos, fue en aquella sinagoga en Cafarnaúm que el Señor molestara al demonio que estaba muy a gusto. Porque por esa palabra de molestia, hermanos, aquel hombre, sí, lo sacudieron y todo, pero es algo de ese demonio. ¿Y cuánta falta hace eso en nuestra vida como iglesia, no? Que el Señor sacuda a los demonios que traemos, que están muy a gustos entre nosotros, en nuestra familia, en nuestras relaciones, con nuestro propio corazón. Qué importante entonces es hablar con la autoridad del Señor, porque la autoridad del Señor libera. La autoridad del Señor restaura. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia.
Gracias, Señor, porque tu palabra es dura, porque tu palabra es eficaz. Y Señor, te damos gracias cuando ese mensaje de tu palabra es molesto, cuando ese mensaje de tu palabra es ofensivo, Señor. Cuando tu palabra habla a nosotros con autoridad, Señor, porque sabemos que una vez expuesta la presencia del maligno en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestras relaciones, esa misma autoridad, Señor, nos libera de la presencia del maligno, de la presencia nuestra misma, Señor, en contra tuya, y nos hace ser libres, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, tu palabra de autoridad. Ayúdanos a librarnos de esta costumbre, Señor, cristiana. Líbranos del costumbrismo, Señor, y vuélvanos al cristianismo, Señor, al que tú nos llamaste, Señor. Ayúdanos a hablar tu palabra con autoridad, de manera, Señor, que los demonios sean expuestos y también, Señor, los que nos oigan sean libres, Señor, por el poder de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.